Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermano por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen en el bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermano por la paz, deseo de un mundo más humano que nace en el bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Todos alabaron al Señor tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuente la lengua de los niños. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Damos inicio en misa gregoriana al eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra. Continuamos la misa gregoriana por el eterno descanso de José Evangelista Briceño, Félix Enrique Briceño, Eleazar González Escobar y María Dolores Bernal García. Pedimos por la salud de María de Jesús Cervantes. Oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por la resignación de la familia de Eleazar González. Oramos por nuestro país Venezuela, México y Estados Unidos. Oramos por la salud y recuperación de Alejandro Salazar Gutiérrez. Oramos por la familia Salazar Gutiérrez para que Dios le dé el don de la fortaleza. Oramos por la vida y salud de Ted y Paulina Ar. Oramos por la paz del mundo. En acción de gracias a Dios por la vida, por las personas que piden oración, por Venezuela y por la intercesión de los santos. Oramos por la conversión de Jonathan de Jesús Robles. Jonathan y Jesús Alejandro Robles. Oramos por el matrimonio de Arnoldo Vázquez y Estivalis Enciso. Oramos por el matrimonio de Yuridia Lorenzo y Gerardo Trani. Oramos también por la conversión de Giovanni Isabel Iñiguez y José Guadalupe Bernal y Aristeo Vázquez. Oramos también por cada una de sus intenciones. Oramos por aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón y oramos por las intenciones que dejas en los comentarios.
Oramos en este día por todos los sacerdotes del mundo entero, por los que sufren, por aquellos que están solos, abandonados, por los que están siendo recién ordenados. Y oramos en este mes por la intención del Papa, por todos los sacerdotes en crisis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación, esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios cantando todos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo
amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico, curado por Pedro y Juan, no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha rebustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. A todos, qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor, es, y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todos, qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Les diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo tus pies. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza
a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies, pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de sus pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, a esta celebración de este día, jueves. Oramos en este día por la intención del Papa León. La intención del Papa es orar por los sacerdotes en crisis,
Oye, hoy debes elevar una oración por algún sacerdote, un sacerdote amigo, un sacerdote párroco, un sacerdote anciano, por aquellos que están siendo recién ordenados, por aquellos que son párrocos, por aquellos que son capellanes, en fin. Hay que orar por todos los sacerdotes, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y orar por esa intención. Hay sacerdotes que están en crisis y que el Papa nos pide a nosotros una oración porque están en crisis en su vocación, porque están pasando cualquier dificultad, oye, para que encuentren el acompañamiento necesario, como nos dice el Papa. Oye, hoy usted, a pesar de que el jueves pasado fue jueves santo, fue la institución de la Eucaristía, fue la institución del sacerdocio, ¿qué le regaló usted a ese sacerdote días atrás, el día jueves santo? ¿Qué le regaló? ¿Te compró un detalle a su párroco allá, al de su parroquia, al sacerdote amigo? Oye, no le puedo llevar un regalo, pero le voy a dar y le voy a decir, padre, mire, usted está muy lejos, cómprese esto. ¿Qué le regaló usted a su sacerdote en ese día? ¿Sí? ¿Qué detalle tuvo con él? ¿Lo invitó a comer o le dijo, mire, padre, tome, aquí le voy a mandar para que usted se compre una comida, la que a usted le guste, la que usted prefiera? ¿Qué fue el detalle que usted hizo? Oye, porque a veces la comunidad, en vez de apoyar al sacerdote, muchas veces, algunos, no todos, y son pocos, no es la mayoría, se ponen a hablar del sacerdote en vez de ayudarlo. Miren, no le ayudan en la parroquia, no le ayudan económicamente, no le ayudan espiritualmente, no le ayudan ni humanamente, ni de ninguna manera, pero sí se la pasan destruyendo al sacerdote. El sacerdote no hace esto, el sacerdote no hace aquello, pero si usted le pregunta a esa persona cuál es el aporte y qué es lo que está haciendo por su parroquia, yo le aseguro que no está haciendo nada. Y es un grupo minoritario, porque si hay un grupo que está pendiente de los sacerdotes, oye, voy a llevarle, si estoy cerquita de él, voy a llevarle una comidita, voy a llevarle algo. Otro dice, estoy muy lejos, pero le voy a apoyar económicamente y todo eso está muy bien. Mire, y hay que orar por aquellos que viven haciéndole como la vida imposible a los sacerdotes, hay que orar por aquellos que viven metiendo chisme, hay que orar por aquellos que viven metiéndose en cosas que no deben, hay que orar por aquellos que viven hablando de los sacerdotes, que le crean un problema, que le crean una dificultad. Mire, hay que orar por ese tipo de gente, porque sí las hay. Si ustedes no lo recuerdan, pues yo se lo voy a acordar. La semana pasada que estábamos celebrando la Semana Santa, decía la palabra de Dios que había un traidor, un Judas. Oye, que vendía a Jesús por nada, 30 monedas de plata, por nada, por nada. Y hacíamos reflexión y decía, ¿por cuánto lo vendes tú? Y hay gente que se encarga de eso, de venderlo, y no se dan cuenta. Oye, en vez de hablar con el sacerdote, van a hablar del sacerdote. En vez de rezar por el sacerdote, oye, voy a rodilla en tierra. Hoy día voy a ir al Santísimo Sacramento y voy a pedir por el sacerdocio y voy a pedir por el sacerdote tal que puede estar en una crisis, que puede estar en un problema. No, la gente se pone a hablar y a crear chisme y a crear problemas y a crearle dificultad, pero nunca está pendiente, oye, ¿a qué le falta al sacerdote? Es más, algunos dicen, no, ese sacerdote no necesita que lo ayude, sino más bien hay que pedir, oye, la comunidad, lo dice el derecho canónico, la comunidad debe mantener al sacerdote, al sacerdote. Ustedes pueden observar por aquí, por las misas, cómo la gente coloca su granito de amor y misericordia cuando hacen la ofrenda y la presentan al altar del Señor. Frutas, alimentos, víveres, proteínas, incluso cosas personales. Oye, voy a regalarle un par de zapatos al sacerdote. En fin, muchas cosas, muchas cosas. Mire, ¿sabe por qué? Porque el sacerdote no viene a hacerle nada malo a las comunidades. Lo dijimos días atrás. Oye, el sacerdote se dedica a hacerle los bautizos. El sacerdote viene a traerle alegría. ¿Y cómo esta gente le encanta hacerle daño a los sacerdotes? Hay un grupo y están dentro de la iglesia, no son los de afuera, sino los que están dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Oye, mire, el sacerdote viene a traer la palabra de Dios. El sacerdote viene a traer la Sagrada Eucaristía para que el pueblo se alimente, para que el pueblo se alimente de ella. Oye, hoy la palabra de Dios nos llama la atención, mire.
Hoy la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser verdaderos discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús no es el que habla de Jesús. El discípulo de Jesús es el que lleva el mensaje de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, el discípulo no es el que habla del sacerdocio de Cristo o del sacerdote o que empieza a hacer comentarios indebidos, sino el verdadero discípulo es el que lleva más bien la palabra de Dios. Lleva la palabra de Dios. ¿Usted qué es lo que hace? Oye, usted se la pasa hablando de los sacerdotes, criticándolos, hablando, chismoseando, blasfemando, o usted es de los que llevan la palabra de Dios a su familia. Usted cuando llega a su casa, ¿habla del sacerdote o habla de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que usted se dedica? Oye, porque el verdadero discípulo va a llevar es la palabra de Dios. Oye, voy a ir a la misa, voy a escuchar el mensaje de la palabra y voy a llevar esta palabra de Dios a mi casa. O voy a la iglesia, escucho la palabra, pero comienzo a hablar en mi casa del sacerdote. Ese sacerdote es esto, es aquello, es lo otro. ¿Usted cree que Cristo no sabe qué tipo de sacerdotes tiene? ¿Usted cree que es que usted es el que sabe? Oye, si Cristo sabe el tipo de sacerdote que tiene y lo tiene ahí, es porque Él sabe hacer las cosas. No nos compliquemos la vida. Vamos a hablar del mensaje de Dios, porque mire cómo lo dice el Evangelio. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron a un sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Oye, mire, el día de ayer, el Evangelio de San Lucas nos hablaba a nosotros de cómo los discípulos le ardía su corazón por escuchar la palabra de Dios. ¿A usted le arde el corazón por escuchar la palabra de Dios o a usted le arde el corazón para hablar de los sacerdotes? Y cuando digo hablar de los sacerdotes no son cosas buenas y no cosas malas. Hay gente que dice, mire, vamos y quieren reunir un grupo de personas y dice, vamos a ir a hablar con el obispo sobre ese padre, vamos a ir a decir, y no van a ir precisamente a decir cosas buenas, sino van a ir a decir un poco de lo que a ellos se les ocurra, de chisme, de blasfemia, de mentira. Oye, no van a hablar bien del sacerdote, sino van a ir a hablar mal del sacerdote. Hay un grupo que se dedica a esto y hay un grupo que le arde el corazón por eso. No por escuchar la palabra de Dios, no por llevar el evangelio, sino por hablar del sacerdote y no cosas buenas. Qué triste, porque son semejantes a aquel que traicionó a Judas, a Cristo, Judas, que entregó al Señor. ¿Cuánto me da? Andaba buscando la manera de entregarlo. Y hay gente que anda buscando la manera de cómo entregar al sacerdote. Andan buscando cualquier cosa que el sacerdote haga, eso lo usan. En vez de bien, son como los sumos sacerdotes y los fariseos. En vez de buscar el bien, oye, sacerdote, ¿cuánto bien no nos hace nosotros en la parroquia cuando bautiza a todos los niños? El sacerdote, ¿cuánto bien no nos hace a nosotros cuando nos predica la palabra de Dios? El sacerdote, ¿cuánto bien no nos hace cuando le da la primera comunión o la confirmación? Puede ser un cascarrabia, puede ser un enojón, puede ser un alegre, puede ser un divertido, puede ser un calvo, puede ser tener mucho cabello, en fin, tantas cosas. Pero a veces, y les decía yo, nos quedamos con la persona y no con el sacerdocio de Cristo. Empezamos a juzgar a la persona y no a ver el bien que hace en la persona de Cristo. Oye, que nos reparte la comunión y que nos da la Eucaristía y que nos envía la palabra de Dios. Oye, ¿qué tipo de discípulo es usted? ¿Es el que le arde por escuchar la palabra de Dios o el que le arde el corazón para ir a hablar de su sacerdote? Y no precisamente cosas buenas, sino cosas malas. Ustedes que me ven por las redes sociales, traten de rezar y háganlo por todos los sacerdotes. No se pongan ustedes nunca a hablar de un sacerdote mal. Padre, pero es que el padrecito actúa de esta manera. No importa cómo actúe, Cristo lo conoce. Usted lo que le debe preocupar en su vida es que usted debe orar por él para que él llegue a ser un sacerdote santo. Padre, pero es que es un sacerdote pecador. Ore por ese sacerdote que es pecador. Sí, lo es. Ore y véalo como un santo. Padre, pero es que ¿cómo lo voy a ver como un santo si él lo que hace es esto, aquello? No importa, dice la palabra de Dios. Usted al sacerdote tiene que verlo como un santo porque Dios es santo y Dios lo ha elegido a él. ¿Sí? Ore por ese sacerdote, ore por la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. Ore y que su corazón arda por hacer oración por todos los sacerdotes del mundo entero, por todo. Y si usted cree que el sacerdote que usted tiene en su parroquia no le parece, no es problema suyo. ¿Sabe por qué lo digo de esta manera?
porque es Dios quien lo ha mandado a esa comunidad, a su comunidad. Y usted, en vez de verle los defectos, ore por ese sacerdote. Rece mucho, rece mucho. Mire que en la iglesia hay una estadística. Y en estos días nos decía, mire, en África están creciendo las vocaciones a la vida sacerdotal, bendito sea Dios. Y todo esto por los martirios que han habido, han matado a muchos cristianos. Y entonces va creciendo. En Europa, en América y en Asia han bajado las vocaciones. Han bajado las vocaciones. En América, que es el continente de la esperanza, han bajado las vocaciones. ¿Por qué? Porque los cristianos, en vez de orar por los sacerdotes, se ponen a hablar de ellos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Oye, eso le causa incluso crisis a algunos sacerdotes cuando ven que sus propios fieles comienzan a hablar de ellos. Oye, lo que dice el Papa, vamos a orar en vez de ir a hablar, en vez de ir a llevarle chisme al obispo. ¿Cómo le encanta a la gente ir a llevarle un chisme al obispo, ir a hablar de un sacerdote, ir a hablar de otro? Hay un grupo que le encanta eso y le arde el corazón por ir a hablar del sacerdote, al obispo, y no solamente al obispo, entre cristianos, le arde el corazón por decirle a los demás cristianos esto, aquello y lo otro. Oye, la palabra de Dios dice, yo me tengo que reunir no para hablar del sacerdote, oye, tengo que reunirme para orar por él. Los jueves, todos los jueves tú vas al templo más cercano y reza por los sacerdotes, te reúnes con los demás a rezar por el sacerdote o te reúnes con los demás a hablar del sacerdote. Dice la palabra de Dios. Le contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Oye, ¿qué debe hacer usted como discípulo del Señor? Usted debe reunirse para la fracción del pan. En otras palabras, para la Eucaristía. ¿Usted reconoce a Cristo en el sacerdote que le da la Eucaristía o no lo reconoce? Mire, la gente los jueves, y está muy bien, que pidan sacerdote santo. Señor, danos sacerdote santo. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Pero usted le está pidiendo también la santidad suya. Le está pidiendo por su santidad, para que con su santidad usted pueda orar y pedir por la santidad de los sacerdotes. Porque a lo mejor, mire, usted no peca ni de adulterio, ni de borrachera, no peca de malas palabras, pero sí peca con el chisme, con la blasfemia y con las críticas y con el mal testimonio que da con la lengua. Sí, a veces creemos que los pecadores más grandes son aquellos que son adúlteros. Nosotros a veces creemos que los pecadores más grandes son los criminales o los ladrones. ¿Y los chismosos? Los chismosos son ¿qué? Personas hipócritas, hipócritas. Como Judas. ¿Por qué? Porque Judas estaba con Jesús y comía con Jesús y no decía nada, pero el Señor conocía su corazón. ¿Y qué pasa? Que por otro lado estaba buscando la manera de venderlo. No hay gente así que se acerca al sacerdote, come con el sacerdote, habla con el sacerdote y todo lo que el sacerdote dice o hace, lo recogen. ¿Para qué? Para después ir a reunirse, no para orar por el sacerdote, sino para hablar de él. Ay, es que el padre hizo esto, es que el padre hizo aquello, es que el padre hizo lo otro. ¿Usted está reconociendo a Cristo en el sacerdote? ¿O usted está buscando es que el sacerdote haga algo para ir después a hablar de él? Sí, a veces la gente está esperando es eso. Y es un grupo minoritario, lo decía yo. Oye, no hablamos de la palabra, sino hablamos de la persona. No hablamos de la palabra de Dios, sino hablamos de la persona del sacerdote, de aquel que lleva el sacerdocio de Cristo. Y buscamos mancharlo. Mire, esas son artimañas de quién? Del enemigo, del diablo. Judas comía con Jesús y lo traicionó. ¿Usted cree que conmigo no lo van a hacer? Claro que lo van a hacer. Las mismas personas de nuestras comunidades, algunas, no todas, porque hay mucha gente maravillosa, pero hay gente que se dedica ¿a qué? A hablar mal del sacerdote. ¿No han visto las grandes maravillas y las obras que se han hecho? Claro que sí las han visto. Y dice el Señor, ¿y por cuál de estas me apedrean? No por ninguna, sino por lo que usted ha dicho. Oye, y a veces no hay gente que uno tanto bien que le ha hecho. Y el sacerdote nunca se mete con ellos y ellos se viven metiendo con el sacerdocio de Cristo. Dice la palabra de Dios, oye, tenemos que reconocer a Jesús en la Eucaristía por medio del sacerdote. Y dice, y mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio y le dijo, la paz esté contigo. Mire, Jesús viene a traernos la paz. Y a veces algunos hermanos no quieren ver al sacerdote tranquilo o al sacerdote en paz, que le causan problemas.
Oye, por eso nosotros debemos acercarnos a Cristo porque Él nos trae la paz. Desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. Oye, los fantasmas existen. Los fantasmas existen. Pero dice Jesús, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Mire, hay gente que tiene dudas, ¿dónde? En su interior. Tanto que le hemos predicado del sacerdote. Mire, el sacerdote es tomado entre los hombres y puesto para el servicio a ellos en nombre de Dios. Eso es el sacerdote. Un hombre tomado entre los hombres. Oye, en otras palabras, ¿somos pecadores? Claro que sí somos pecadores. Pero como nos lo va a decir a nosotros el libro de Levítico, tenemos que ver al sacerdote con ojos de santidad. Y por eso debemos orar por ellos. No sentir dudas en nuestro interior. ¿Será que ese sacerdote sí? ¿Será que ese sacerdote no? ¿Será que este sacerdote, será que puede hacer que la Eucaristía sea Eucaristía o será que este sacerdote no puede? Oye, que no surjan dudas en su interior. Dice la palabra de Dios. Miren mis manos y mis pies, yo soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Oye, Cristo nos dice, Él es la persona real y ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos. Si usted era una persona chismosa, que le gusta llevarle chisme al obispo, que le gusta llevarle chisme a aquel, oye, cambie eso. Si usted es una persona que comete cualquier pecado, cambie ese pecado en su vida. A eso nos llama a nosotros Dios y nos dice a nosotros, mire, pero como ellos no acaban de creer, de pura alegría se seguían atónitos y le dijo, ¿tienen algo de comer? Mire lo que nos dice el Señor. El Señor nos llama a nosotros ya a no estar en ayuno. Durante la cuaresma teníamos que ayunar. Hoy el Señor nos invita a nosotros, mire, ya hoy no debemos ayunar. Padre, yo quiero seguir ayunando, hágalo. Pero ya el Señor nos invita a nosotros, mire, a comer, a desayunar, vamos a decirlo de esta manera, a desayunar. Ya no tengo que hacer ayuno porque el Señor ha resucitado y mi vida ha cambiado. Por eso la cuaresma era un tiempo de reflexión y esta reflexión nosotros la entonces vemos lo que tenemos que cambiar y en esta Pascua tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor. ¿Para qué estoy yo cerca del Señor? Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo y les abrió el entendimiento. Oye, el Señor, para entender la palabra de Dios hay que pedirle que nos abra el entendimiento. Para que usted pueda reconocer a un sacerdote y no hable tanto de él, debe pedirle al Señor el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente, mire, la gente quiere sacerdotes santos. ¿Y qué digo santos? Que sean santos aquí. No, porque aquí todos somos pecadores, llevamos esa misma naturaleza. Oye, de pecado. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que abrir el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? De que debemos orar por los sacerdotes. Yo tengo que orar por los sacerdotes, nos dice la palabra. Yo tengo que pedirle que me abra el entendimiento para poder comprender. Y algunos han tenido ese entendimiento porque se lo han pedido a Dios. Oye, yo no tengo por qué hablar del sacerdote, yo voy a rezar por él. Hay algunos que se les ha abierto el entendimiento, bendito y alabado sea el Señor, porque hay otros algunos que no han podido comprender esas cosas. No han podido comprender al sacerdote. Nosotros debemos pedirle entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Oye, el sacerdote comprende a los pecadores, pero qué incongruente porque a veces los pecadores no comprenden al sacerdote. Dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos, el sacerdote está para comprender, pero hay fieles que no quieren comprender al sacerdote. Por eso el Señor nos dice a nosotros, mire, Él ha muerto porque está la necesidad de volverse a Dios. Está la necesidad, usted debe volverse a Dios para el perdón de los pecados. Por eso está el sacerdote aquí, para el perdón de los pecados. El sacerdote está para orar por usted a pesar de que usted hable, murmure de él. Hable y murmure. Debe ser así. Y hay que comprenderlo. Y hay algunos que se acercan y lo reconocen. Y bueno, el sacerdote pues no lo juzga. Ni nada por el estilo. O no debe juzgarlo. ¿Sí? Porque el sacerdote dice, no, mire, ese habló mal de mí. Y yo a ese lo alejé. No, el sacerdote está para orar por él. Mire, yo siempre oro por esas personas que murmuran de los sacerdotes, que hablan de los sacerdotes, para que el Señor le perdone, porque muchas veces no saben lo que hacen, no lo saben. Ellos creen que sí saben lo que están haciendo, pero no lo saben. Oye,
estamos aquí diciéndole a usted que hay que volverse a Dios. Y estamos aquí para el perdón de los pecados de usted. Oramos por los fieles difuntos para el perdón de los pecados, pero también confesamos sus almas, sus pecados. ¿Para qué? Para que usted pueda salvar su alma. Entonces, ¿debemos ser testigos? Sí, testigos de la palabra de Dios. Que el sacerdote no está aquí para hacerle daño a nadie. El sacerdote está aquí para decirle a usted, vuelve hacia Dios. Y ese volverse a Dios es para el perdón de sus pecados. Que ustedes ojalá puedan arrepentirse de las cosas malas, de todos sus pecados, para que el Señor se los perdone y puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermano, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo, de nuestra pertenencia a la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los sacerdotes en crisis, oremos. Por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el acompañamiento necesario y que las comunidades los apoyen con comprensión y oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines.
Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasarán. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá, María Roa y Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoce. Por ello y todo lo suyo, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por su mérito y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándole todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en su santa y venerable mano y dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad
con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Maño, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestro mérito, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar,
junto a ti. Buscaré otro mar. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Oremos. Dios nuestro y Señor, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen en las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre de Coromoto, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.